¿Por qué los multibillonarios, por qué la gente de verdad muy rica, no la gente que tiene dinero, no la gente que le ha ido bien, no, la gente con patrimonios, con patrimonios potentes de verdad son socialistas? Porque es la mejor manera de... ¿Cuánto empleo privado va a destruir las IAs? Sí. Pero no veo mucho debate de cuánto empleo público pueden suplantar las IAs. La única manera en la que una cosa tan dañina se implementa es empezando como un éxito espectacular, y luego ya te ha pillado. ¿Y cómo ves, que ahí seguramente vamos a coincidir, el papel del run run que ya empieza a ver con el euro digital? Lo que está pasando en Harvard es maravilloso. El hecho de que le hayan quitado el dinero público a Harvard parecerá... Primero, ¿por qué tiene que tener dinero público un sitio que te cobra $85.000 claro, por estudiar? A mí las formas que me molestan son las de Pedro Sánchez. Pues Daniel, muchas gracias por venir, por tu tiempo y nada, vamos a echarnos una charla. Muchísimas gracias a ti por invitarme, gracias, es un gusto. Un placer. Bueno, te comentaba antes que estábamos hablando y tratando de elaborar, decir, bueno, ¿qué temas podemos charlar con Daniel, ¿no? Tema geopolítico, tema económico. Casi cuesta más elegir de qué hablar que pensar en qué tema, ¿no? Porque claro, está todo muy revuelto. Cierto. Entonces, bueno, si te parece, y al hilo un poco del libro que vas a sacar ahora, y que ahora nos hablarás de él, sí me gustaría escuchar de tu parte un pequeño análisis geopolítico de cómo está la situación y por qué está así la situación, por qué hemos llegado a este momento, ¿no? Bueno, yo siempre le digo a la gente que nosotros hemos vivido un espejismo. Nosotros hemos vivido un espejismo que es que nos han contado un cuento de casi edulcorado de multilateralismo, globalismo, todo el mundo de la mano cantando canciones de John Lennon y todo el mundo con los mismos objetivos, pero sobre todo que era falso y que siempre lo ha sido. Siempre ha sido falsa la idea de que China tenía los mismos objetivos que la Unión Europea, que tenía los mismos objetivos que Estados Unidos, y en realidad lo que estamos ahora mismo es despertando de ese espejismo. Hemos llegado y hemos visto que no había un oasis, sino que sigue habiendo desierto. Y que lo que tenemos delante es la realidad de lo que siempre ha sido el mundo. El mundo siempre se ha movido en unos polos, 2, máximo 3, de poder, en el que unas grandes economías, pues, digamos, generaban una influencia y con unos principios, valores y unos sistemas que ahora no son tan diferentes en lo económico, pero sí son muy diferentes en lo que es la conformación de la sociedad. Entonces, el mundo que nosotros hemos conocido, pues resulta, o por lo menos como nos lo han vendido, parece que es que hayamos vivido en una especie de oasis o de paraíso del libre comercio hasta febrero de 2025. Completamente falso. Lo que nosotros hemos vivido ha sido un aumento del proteccionismo constante, con aumento de barreras comerciales, barreras arancelarias y no arancelarias, y una, digamos, excusa para ir elevando un estatismo depredador que iba tomando el poder económico, social, tecnológico y también el geopolítico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ha habido un momento en el que se desploma ese velo falso, y salta primero que más de la mitad de la población de Estados Unidos, de muchos países, etcétera, están completamente en contra de ese supuesto consenso melifluo, socialdemócrata, de estatismo plañidero. Y segundo, que es absolutamente falso y profundamente equivocado el pensar que China es un socio, digamos, normal y corriente, como cualquier otro socio comercial con el que tienes pues, unos lazos económicos normales y corrientes. Ha tenido que llegar un shock, como siempre suele pasar. El shock se llama el presidente Donald Trump, ¿de acuerdo? Podría haber sido otra cosa,
pero ha sido yo lo llamo como un despertador con espejo incorporado. Te despierta a las 5 de la mañana y encima te ves ahí con las ojeras, mal afeitadas, sin afeitar, etc. Y lo que nos ha demostrado ha sido, fíjate, ahora rápidamente resulta que los ciudadanos de Europa nos estamos dando cuenta que tenemos unas barreras comerciales y unos aranceles internos absolutamente brutales, hasta el propio Mario Draghi lo dice. Nos hemos dado cuenta de que el mundo no es esa entelequia que nos querían vender de Agenda 2030 y de todo aquello. Y entonces, en realidad, lo que volvemos es nos despertamos y nos damos cuenta de que el mundo es lo que siempre ha sido, ¿eh? Unas potencias que lideran, otros que siguen. Y antes incluso de llegar a Trump, que ahora hablaremos de ello, porque me interesa mucho tu visión en cuanto a la estrategia que estás siguiendo ahora, pues siempre soy de la opinión que cuando todo el mundo opina lo mismo sobre algo, a mí me genera eso siempre sí, rechazo. El consenso es la mediocridad, eso siempre. Sí, entonces me interesa escuchar tu opinión porque la conozco y sé que es distinta a la mayoritaria y siempre creo que es interesante aprender de ello y por lo menos escucharlo, ¿no? Pero antes incluso de llegar a Trump, de cara a esta idea globalista que se ha querido vender, quería preguntarte tu opinión, porque yo en 2008 tuve la situación de tener una quiebra en una empresa que tenía en aquel entonces, con todo el aprendizaje que eso conlleva. Claro. Yo era el típico analfabestia, siempre le llamo analfabestia al que sabe leer pero no ejerce, ¿no? Y era un poco mi caso. Motivado, que eso es más peligroso aún. Claro. Entonces, pues creé una empresa, me empezó a ir bien, empecé a crecer y de repente llega el 2008 y me tumba todo. Entonces yo ahí digo, hostia, yo soy un analfabeto, esto me ha pasado por ignorancia. O sea, siempre, eso sí, asumo la responsabilidad sin la ningún importancia problema. Que hay de aprender de los fracasos, ¿verdad? Exacto. Y entonces me puse a estudiar. Sí. Y me puse a decir, oye, ¿cómo ha pasado esto a nivel económico? Y cuando detecté un poco cómo estaba organizada la economía a nivel global, yo dije, pero esto no tiene pies ni cabeza. Claro. Y de hecho, cuando vi cómo lo solucionaron, que decían, no, metemos todo dentro de la alfombra pública y seguimos haciendo lo mismo, yo dije, esto va a volver a pasar. Claro, por supuesto. Y entonces, la situación ha sido que durante todos estos años, desde el 2008, cuando tratabas de predicar al converso y decirle, oye, esto se va a ir a la mierda todo, siempre te decía, el agorero. El agorero. De hecho, ahora, cuando ya se empieza a ver las orejas al lobo, te dice, claro, algún día ibas a acertar. Claro. Y yo siempre les digo, pero si no era cuestión de acertar, o sea, era simplemente una cuestión de pedagogía, de decir, oye, que esto no va por aquí. Que esto no va por aquí. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿esta idea globalista respondía como un plan a decir, esto se va a romper, somos conscientes y tenemos que solucionarlo de alguna forma, y la única forma de solucionarlo es tener un único banco central donde no haya deudas entre unos y otros y podamos resetear todo? Bueno, yo creo que esto, como todo, no obedece a un plan y a la vez incorpora varios planes que van uniéndose, ¿no? Sí es verdad que ha habido aproximadamente desde 2001, ¿no? Pero fundamentalmente desde la crisis de 2008 ha sido la gran oportunidad. Yo lo llamo la revolución de los mediocres, ¿no? ¿Por qué? Porque ante lo que fue una crisis financiera que debería haber sido una oportunidad para que aprendiésemos que la economía y el progreso no vienen del gasto y la deuda, sino de la inversión prudente y del ahorro. Entonces apareció un montón de gente que dijo, oportunidad. Vamos a echarle la culpa al liberalismo, el que no existía. Que nunca se ha ejercido. Como siempre dice, como dice mi amigo Alberto Mingardi, el neoliberalismo, eso que es lo mucho que falta y lo poco que hay, ¿no? Entonces vamos a echarle la culpa al neoliberalismo y vamos a meter el caballo de Troya del socialismo. Pero como el socialismo no vende, porque la gente ya ha vivido el horror de los países socialistas, vamos a disfrazarlo de estatismo plañidero, benigno. Entonces se van confluyendo una serie de estrategias, muchas de ellas empresariales, también políticas, que lo que buscan es, bueno, el mercantilismo y el estatismo de toda la vida. ¿No? Que es convertir a la sociedad en una especie de reino feudal en el que haya una élite que controla, decide y pone las reglas y que además
al ir eliminando la propiedad privada, la libertad individual, etcétera, convierte al resto de los ciudadanos en clientes rehenes. Porque claro, ¿cuál es el problema de una sociedad libre de ciudadanos libres? Que se enfadan. Pero si tú les vas poco a poco quitando la libertad económica, entonces no es que fuese un plan así, que se hubieran sentado unos cuantos con un gato así, sino que confluyen una serie de planes y de intereses, no solamente políticos, sino también corporativos, de algunos que ven una oportunidad de crear un sistema en el que se vive muy cómodo desde la élite y en el que además se elimina el disenso. Por lo tanto, utilizaron la tecnología, la experiencia de la crisis y las instituciones internacionales para cooptarlas. Bueno, y los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Que están todos en manos de 4 o 5. Claro. Los medios de comunicación pasan de ser críticos con el poder a ser en muchos casos, casi los directores de comunicación del poder. En vez de poner en cuestión al poder, elevan a un poder no en la sombra, pero no elegido, desde luego, ¿vale? Que cada vez toma mayor relevancia y que decide cosas por todo el mundo que nadie ha pedido, ¿no? Como la Agenda 2030. Como la Agenda 2030, como no tendrás nada y serás feliz, y bueno, yo he ido 5 veces a Davos, y de la primera a la quinta parecía que había pasado a un mitin de Sumar, ¿sabes? ¿No? Y no es una broma. O sea, pasas de una economía en la que hay discrepancias, oye, tenemos diferencias, la importancia de la destrucción creativa, la importancia del ahorro, la importancia de la empresa privada, etcétera, etcétera, al gobierno y el sistema monetario, obviamente son los gobiernos, los bancos centrales, como los financiadores de primer recurso, no de último recurso. Normalmente, en un problema, en la historia monetaria, etcétera, el Banco Central o el gobierno son el último recurso, no el primero, y se convierten en el primero. Y al convertirse en el primero, hay una parte del engranaje económico y político que se beneficia y que tiene una oportunidad de silenciar al resto. Sí, de hecho, es curioso, eso lo comentaba el otro día con un empresario que decía, yo no entiendo cómo hay grandísimos empresarios que apoyan al socialismo, ¿no? Y yo le decía, pero es que tiene todo el sentido. Todo el sentido. Porque no cambia el statu quo. O sea, ellos es una barrera de entrada contra un tejido industrial nuevo. Claro. Ponen trabas. Claro. Y entonces para ellos es mantenerse en el... Claro, esto es muy sencillo. Para cualquier persona que lo entienda, ¿por qué los multibillonarios, por qué la gente de verdad muy rica, no la gente que tiene dinero, no la gente que le ha ido bien, no. La gente con patrimonios potentes de verdad son socialistas? Porque es la mejor manera de mantenerte en la autopista y que no entre nadie. Exacto. Es un chollo. Es un chollo. Entonces, si tú eres un multibillonario, ¿cómo no vas a defender que se suban los impuestos? Claro. A ti, la subida de impuestos, primero, entre la gigantesca cantidad de agentes y de asesores que te pueden ayudar a reducir la carga impositiva. Pero aparte, da igual. Es que es como un peaje para que no entre nadie en la autopista. Esa idea de que el socialismo va contra los multimillonarios y contra los ricos es una de las mayores mentiras que te venden, ¿no? Que está con los pobres, ¿no? El socialismo está contra los pobres, porque lo que quiere es crear pobres para tener clientes rehenes. Y está con los multibillonarios, porque son los que le dan el poder a un Estado que en circunstancias de una democracia libre, con individuos libres, no tendría, para perpetuar. Es en realidad un sistema feudal, ¿entiendes? Claro. Es que estamos hablando literalmente de lo mismo que ocurría cuando tenías a un rey que alrededor tenía a unos terratenientes, ¿no? El rey de Escocia y los terratenientes escoceses se juntaban y tenían a todo el mundo hundido, ¿no? Y claro, el socialismo es muy cómodo. Es muy cómodo para el que ya está. De hecho, yo siempre, en broma, obviamente, yo de socialista no tengo absolutamente nada, ni lo tengo que decir, pero si yo de verdad quisiese tener una vida cómoda
y a la vez lucrativa, lo único que tienes que hacer es defender esas ideas. Y te va de escándalo. A mí también. A mí lo que pasa es que me ha ido bien y encima digo, ¿sabes lo que te digo? Vamos a dar caña. Pero gente como Elon Musk no son la norma. Claro. La norma son aquellos que una vez que llegan a esos niveles se acercan al poder, a un poder político, elevan a ese poder político y, por supuesto, cuanto más totalitario y más autoritario es ese poder político, mejor, porque está literalmente con el inflacionismo, con el gasto público constante aumento, con el aumento de impuestos, estás literalmente erosionando la base que hace que crezca la economía, que hace que crezca la sociedad. Las pymes no pasan de pymes. Exacto. Y cada cierto tiempo hay una crisis y bajan, ¿vale? Y tú te quedas. ¿Entiendes? Fantástico. Claro. Y después comprar los activos más baratos. Bueno, y luego, por supuesto, claro. Y bueno, o a lo mejor no. Da igual. Si es que eso ya da igual. Es una vez que tú no dejas que nadie entre en la autopista, claro, o que casi nadie entre en la autopista, ya en relativo, porque el mundo siempre es en relativo, siempre eres el privilegiado. El político, aunque pierda las elecciones y se mantiene en la rueda política y sigue siendo un privilegiado, y el multibillonario extractivo también. Entonces, a lo mejor yo muchas veces lo pienso, les iría muchísimo mejor en una economía libre, pero es más cómodo, igual que hay tanta gente que dice, yo prefiero no trabajar y prefiero no tener responsabilidades y que me caiga una paguita. El que ya está dice, bueno, yo ya estoy. Exacto. ¿Sabes? Exacto. De hecho, yo lo comentaba el otro día que siempre me gusta mucho escuchar a los comunistas porque me parecen muy buenos señalando los problemas. Son buenísimos. El problema es el que yo veo de siempre, partida, que dices, oye, el problema es la concentración de poder a los empresarios que se van creando oligopolios y tal. Entonces dices, bueno, y la solución es concentrar aún más el poder. Claro, el problema del 11M y de aquellos movimientos de Occupy Wall Street es que tenían razón en un montón de cosas, pero la solución que ofrecían era empeorarlas todavía más. O sea, tú dices, no, es que esto es todo por culpa de los grandes bancos, los gobiernos que han estado haciendo esto y tal y que cual, el sistema monetario, el sistema financiero, etcétera, etcétera. Entonces, la solución es imprimir muchísimo más dinero, gastar muchísimo más, ¿entiendes? Es como, el problema del comunismo y del socialismo es que identifica los problemas adecuadamente, pero como la ideología niega el cálculo económico, entonces siempre fracasa. Y claro, lo que propone es no más de lo mismo, sino muchísimo más de lo mismo. Es decir, si hemos tenido un problema por imprimir dinero, imprimamos dinero para lo bestia, ¿no? Claro. ¿Cómo es la situación ahora, Daniel, especialmente en Europa, en este nuevo contexto que se está dando, sobre todo viendo el endeudamiento público que hay en todos los países, que además en los últimos años, aunque esto también salpica a Estados Unidos, ¿no? O sea, el crecimiento de la deuda pública en estos años ha sido trepidante y salvaje, que eso en cierto modo está generando la inflación que tenemos hoy en día, que también me gustaría que hablásemos de ello porque es el impuesto del que nadie habla, ¿no? Hombre, claro. ¿Y cómo el impuesto más fácil de todos. Exacto. El impuesto más fácil de todo. ¿Por qué? Primero, ¿cómo se genera la inflación? La inflación no es el estado natural de la economía. Lo normal es que los precios no suban, ¿de acuerdo? Solamente se puede generar inflación generando muchísima mayor cantidad de dinero. Pero la gente piensa, ¿qué es eso de generar cantidad de dinero? Piensa en un tío dándole una maquinita y en un cofre, como en una casa como la del tío Gilito, llena de monedas. No, eso es aumentar la deuda. El dinero es deuda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los bancos centrales están hablando en periodos de ralentización del riesgo de deflación? ¿Tú has ido alguna vez a un supermercado diciendo no lo puedo tolerar más, ha bajado la carne? Nunca, ¿verdad? ¿Por qué tienes que combatir la deflación? ¿No? Este micrófono es mucho más barato que lo era hace 10 años. ¿Y eso por qué es? Porque la empresa que lo produce es muchísimo más eficiente, etcétera, se innova, etcétera. ¿Para qué quieres combatir la deflación? Para crear inflación. ¿Crear inflación qué hace? Lo que hace es que el dinero, que es deuda pública, cada vez valga menos. Por lo tanto, los compromisos que toman los estados a largo plazo
los van a pagar en una moneda que cada vez valga menos. Si tú lees el Fausto de Goethe, ¿no? Se le presenta Mefistófeles al emperador, y el emperador le dice, oiga, es que tengo un problema gravísimo porque no puedo pagar los salarios de los soldados, ¿no? Y le dice, dales papelitos. Y es un éxito tremendo, pero tiene un problema, que al día siguiente tiene que pagar también. Y le dice, sigue dándoles papelitos. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado crea un instrumento, que es la deuda pública, que es el dinero. El dinero, como lo conocemos, no mide la riqueza de la economía, ni muchísimo menos. No mide, sino lo que mide es el crédito de la economía. Entonces es como un agente económico que emite deuda constantemente, ¿vale? Y si esa deuda es menor que lo que demanda el sector privado, no la economía, sino el sector privado, el poder adquisitivo de eso se pierde. Es decir, es lo mismo que un impago implícito. Es como si emites un bono y va bajando de precio porque la solvencia del emisor va perdiendo, ¿no? Entonces eso es la inflación. De ahí el dicho de pensar que por dar dinero a la gente o billetes les va a hacer más ricos es como pensar que entregar títulos universitarios los va a hacer más cultos. Sí, pero fíjate que es el engaño más fácil de todos, ¿no? En Argentina, en las elecciones del año 2023, ¿sabes? ¿Qué presentó el peronismo? El Plan Platita. El Plan Platita, en un país que tenía una inflación del 25% mensual, el Plan Platita era imprimir todavía más dinero para darle literalmente dinero a la gente para que les votasen, ¿no? Yeah. No les funcionó porque, claro, la gente ya dijo, esto ya nos han engañado durante 70 años, no me engañan durante uno más. Pero, oye, les votó, creo, el 30% o lo que fuera la gente. Es decir, que ese engaño de no explicarle a la gente lo que es el dinero y de que la gente no sepa lo que es el dinero es uno de los grandes factores de todo esto, ¿no? Y no hago responsable mucho a la gente en este sentido, porque es cierto que hay hoy en día la visión generalizada de decir, bueno, pues si no pasa nada. O sea, nunca pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, es como... Tú tratas de hacer a otro consciente, de decir, oye, pero mira, que es que las cuentas no dan, que cada vez hay más deuda pública, que esto va a llegar a un momento que explota. Claro. Y muchas personas dicen, no tiene por qué, si lleva hace mucho tiempo. La pregunta que yo te quiero hacer como economista es, ¿por qué siempre acaba explotando? ¿Por qué siempre acaba explotando? Porque por la misma razón por la que una empresa potente y grande emite deuda, invierte, gasta, etcétera, tal y cual, y le va bien, se emite más deuda, le va bien, emite más deuda, le empieza a ir mal, emite más deuda, le empieza a ir mal, emite más deuda y quiebra. La diferencia es que cuando el Estado quiebra, no quiebra como una empresa, es decir, que desaparece, ¿no? Lo que hace es empobrecer a toda la población, porque, claro, ¿cómo quiebra el Estado? El Estado quiebra con inflación, destruyendo el poder adquisitivo de los salarios y de los ahorros en depósitos. Es decir, lo que hace el Estado, como el Estado... Cuando nos dicen el Estado somos todos, es una mentira, pero no es mentira que los pasivos del Estado nos los comemos todos. Exacto. Eso sí. Entonces, claro, ¿por qué no funciona el argumento esto va a explotar? Porque no explota, implosiona. Claro. Implosiona. O sea, ¿y cómo implosiona? Claro, dices, oye, qué casualidad. Este país lleva 20 años empobreciéndose. El nuestro, España, no estoy hablando de uno de ahí que no conozcamos. 20 años en el que los salarios reales van perdiendo poder adquisitivo. La gente, lo que nosotros antes considerábamos un sueldo que era absolutamente inaceptable cuando yo salí de la carrera, hoy es un sueldo que en términos reales se considera un buen sueldo para la clase media, ¿no? Los servicios en decadencia. Los servicios en decadencia, porque claro, el Estado te está prometiendo unos supuestos servicios maravillosos, eso que se llama estado de bienestar, con una moneda que cada vez vale menos. Entonces, te engaña el gobierno diciendo que tú tienes que empobrecerte, inflación, y vía impuestos, que en realidad es lo mismo, ¿vale? La inflación, como tú bien has dicho, es un impuesto escondido,
a cambio de unos servicios excelentes, sanidad y educación. Y resulta que dices, oye, pero si la sanidad cada vez es peor, la educación cada vez es peor, y entonces te dicen, no, es que tienes que pagar más. Y con recaudación récord. Y con recaudación récord siempre. Impuestos. Claro, claro. Entonces dices, oye, resulta que ha aumentado la recaudación en un país como España en 200 y pico mil millones. 200.000 millones, ¿sabes? O sea, cuando la crisis económica en España se decía, si España pudiese recaudar 50.000 millones, que es lo que perdimos de ingresos fiscales, no tendríamos el problema que tenemos. Y ahora hemos recaudado 200.000 millones más y la deuda es más alta, el déficit es el mismo, ¿entiendes? La deuda es una manera de esclavizar a los ciudadanos. Por eso te dicen, no, es que hay que pagar impuestos más altos para pagar la deuda. No, los impuestos altos no se usan para pagar la deuda, se usan para justificar la alta deuda. Claro, el Estado, el gobierno, va al Fondo Monetario Internacional, va al Banco Central Europeo, va a las entidades, a la Comisión Europea y le dice, mire, esta es mi deuda, pero no se preocupe que yo puedo subir los impuestos. ¿No? Dice, bueno, pues nada, pues sigue usted teniendo crédito, ¿no? Entonces, sube los impuestos, gastas más y la deuda sigue aumentando. Y vas y te dicen, oiga, que es que no le ha bajado la deuda. Y dice, bueno, pero es que puedo seguir subiendo los impuestos. Y vas literalmente empobreciendo a la gente y además convirtiéndola, y por eso es muy importante, en clientes rehenes, en gente dependiente que no tiene la libertad individual y económica de presentarse y decirle al gobernante, ya basta. Claro, por eso, y un poco el ejercicio del podcast de Trabajo de Sombra, hacer consciente y dar un golpe de realidad, como resumen un poco de lo que me has comentado, que es lo que mucha gente no tiene en su cabeza así, ese planteamiento es que siempre que el gobierno te vende unos servicios públicos con unas cuentas que no dan, claro, y tú piensas que no pasa nada por ello y que no va a pasar nada en el futuro, tú lo vas a acabar pagando con un impuesto indirecto que se llama inflación en la lechuga que compres mañana claro, en el supermercado. Claro. Es decir, para ellos es muy cómodo, entiendo, para el gobierno y para el político, porque, no, la inflación yo no la decido. Claro. Pero tú la generas. Y además sí la deciden. Porque, claro, tú dices, el gobierno puede parar la inflación cuando quiera. ¿Sabes? Tú dices, vamos a ver, tenemos una inflación del 2 y pico % anual después de todo lo que eso. Es decir, que llevamos una inflación acumulada del 22% en 5 años. Para que la gente que nos está viendo, eso nosotros lo considerábamos una aberración en la historia del euro hasta el año 2011. O sea, entonces en 5 años te han creado toda esa cantidad de inflación. El gobierno lo puede parar cuando quiera. Lo único que tiene que hacer es bajar el gasto público, lo único que tiene que hacer es bajar la creación de dinero artificial, ¿de acuerdo? Y mucha gente te dice, bueno, pero es que España no crea el dinero, lo hace el Banco Central Europeo. No. España funciona igual que Luisiana o que Illinois en Estados Unidos. Está con el gasto público, está creando dinero y el Banco Central Europeo, esa masa monetaria, ¿vale? Está aumentando, y lo único que hace el Banco Central Europeo es o compra más o compra un poquito menos de esa deuda, pero la masa monetaria sigue aumentando, ¿no? ¿Y por qué ahora es ese momento donde ya empieza a cambiar el juego y donde ya parece que hay que ponerle límite al desenfreno? Claro. En el momento que alguien da un puñetazo en la mesa y dice, no podemos seguir jugando a esto. Eso no es una causa, es una consecuencia, vale, ¿no? Con la gente que dice, oye, pues la deuda siempre ha aumentado, no pasa nada, no se da cuenta de que el endeudamiento público, como el de cualquier cosa, tiene 3 límites, ¿no? 3 señales de alarma. El primer límite es, por supuesto, el límite inflacionario. Creas más dinero, te endeudas más, gastas más y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda no solamente es muy elevada, sino que además es persistente. Ese es el primero. El segundo es el económico. Y esa es una barrera porque la gente empieza a sublevarse. Claro, y esa es una barrera porque la gente, a pesar de que la maquinaria de propaganda es brutal y diaria, pues fíjate, esto es maravilloso, a pesar de que la maquinaria es brutal de culpar a la inflación de todo y de cualquier cosa, menos la actividad del gobierno, la gente dice, el gobierno.
En Estados Unidos. En Estados Unidos, maquinaria diaria con Biden. La culpa de la inflación es de Putin, la culpa de la inflación es de Putin, la culpa de la inflación es de Putin. Adiós, fuera. Límite primero, el límite inflacionario. Límite segundo es el límite económico. Mucha gente piensa, oye, pues el Estado se endeuda, eso genera mejores servicios, mejores bienes y además la economía crece y el Estado invierte y eso genera más crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y no ocurre. Es decir, te endeudas más, el crecimiento económico no solamente no aumenta la productividad, sino que empeora, etcétera, etcétera. Entonces, una unidad adicional de deuda pública genera menos de una unidad de Producto Interior Bruto. En el caso de Estados Unidos, 60 céntimos. En el caso de Francia, no llega a 30. ¿De acuerdo? Bien. Y luego está el límite fiscal, ¿vale? Que es, te subo los impuestos, no baja el déficit. Te subo los impuestos y a pesar de haberte subido los impuestos y tener recaudación récord, los intereses por la deuda y a pesar de tener un banco central que limita los tipos de interés y que disfraza los desequilibrios, los intereses de la deuda siguen aumentando. Yo lo decía el otro día, ¿no? El gobierno se vanagloriaba de que ha bajado la deuda. Claro, pero ¿qué es lo que dice? Hemos bajado la deuda sobre PIB. Esto es fantástico. Claro. Entonces, la deuda aumenta y el denominador te aumenta en el PIB con mayor gasto público y mayor deuda y además nominal con mayor inflación, entonces te están robando por el numerador y te están robando por el denominador. Entonces, esos tres límites se han sobrepasado después de la respuesta a la crisis financiera del 2008, que no fue la crisis financiera, eso podemos hablar si quieres, podemos hablar de qué es lo que la causó, después de la crisis de 2008 y las siguientes respuestas que siempre han sido, que tú lo has dicho maravillosamente, esconder, pretender y extender, ¿no? Esconder y extender. Entonces, claro, ahora no... Ahora, sino desde hace un tiempo, el descontento aumenta. Los contribuyentes en Francia dicen, no, esto del estado de bienestar es el bienestar del Estado. Y además, los supuestos perceptores de los beneficios de ese Estado depredador también están descontentos, porque están relegados a una subclase dependiente que se siente correctamente marginada, ¿sabes? En realidad, todo eso confluye poco a poco, descontento, falta de expectativas, erosión de la clase media que la gente va percibiendo, porque claro, la gente dice, oye, pero es que mi padre le hizo no sé cuántos y mi tío hizo no sé cuánto y yo no puedo. Eso es obviamente lo que está ocurriendo. Entonces eso lleva a que no de manera inmediata la gente empieza a decir no. Esto no está yendo bien, esto no me está beneficiando a mí en nada, no me está beneficiando en tener productos y servicios más baratos, porque había un quid pro quo, el globalismo, vamos a traer mucho más productos de todo el mundo, oye, pues vamos a vivir mucho mejor, porque aunque no ganemos más dinero, vamos a tener más crédito y los productos van a ser mucho más baratos. Ya no tienes ni productos más baratos, ni más crédito, ni más salario, ni más salario real, ni más oportunidades. Bueno, le ha pasado a Estados Unidos con China. Dio un discurso que me pareció brillante el otro día, el vicepresidente, comentando un poco eso, ¿no? Que al final, pues cuando te duermes en los laureles, claro, y dices, nosotros tenemos la estrategia, claro, vamos a delegar todo allí. En el momento que tú eludes responsabilidades, prepárate porque te va a sacudir antes o después, ¿no? Y ahora se ven, bueno, nos vemos todos con una problemática con el monstruo que se ha creado en China, ¿no? Claro. Hablamos de la industria automovilística europea y yo decía... Fíjate, la Unión Europea. La Unión Europea se crea para defender a la agricultura, a la ganadería y a la industria. Y se ha cargado a la industria, a la ganadería y a la agricultura. Eso no es fácil de conseguir, ¿eh? Eso no es fácil de conseguir. Hay que darle también un valor a estos políticos que funcionan como virus depredadores, y que han funcionado de manera súper eficiente a la hora de destruir, ¿no? Entiendo que cuando el Banco Central empieza a comprar mucho oro, uno es cuando ya tiene que empezar a pensar que algo va a cambiar, ¿no? Y que ya está cambiando. Y sobre todo
que la gente no se equivoque. Mucha de la gente que nos está viendo dice, oye, es que el Banco Central de China está comprando oro y está reduciendo su exposición al dólar. Eso es un hecho. Pero no, cuidado, que eso no es China. Es que tú sabes quién es el mayor comprador de oro de todos los bancos centrales, el de Polonia. Es decir, que el Banco Central de Polonia dice, a mí esto de la deuda, porque claro, en el Banco Central, en el activo, los bancos centrales tienen deuda soberana, obviamente. Y lo que se llaman reservas no es moneda, obviamente, porque no existe el concepto de moneda, la moneda fiduciaria es deuda, sino que son bonos del Estado. Y resulta que los bancos centrales de Polonia, de la República Checa, de Turquía, de China, de Omán, del otro, empiezan a decir, no, yo no quiero más bonos del Estado, muchas gracias, porque llevo 4 años perdiendo dinero con los bonos del Estado de los graciosos estos. El límite inflacionario. Bueno, es que el mercado de bonos está que Claro. parece la bolsa de hace años, ¿no? Claro, es que... pero esa es una señal de alarma bien evidente. Claro. Los bancos centrales de los países desarrollados, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, 3 años consecutivos en pérdidas. Eso significa que los bonos que tienen atesorados en el activo están cayendo de precio, ¿vale? Claro, eso al que lo emite, pues le importa poquito, pero al que lo compra para darle estabilidad a su moneda y para darle estabilidad a su sistema doméstico, le hace una gracia que te mueres. Que le pregunten a Silicon Valley Bank, ¿no? Eso es, claro, Silicon Valley Bank quiebra no por tomar muchísimo riesgo y por ser un banco que estaba haciendo el loco, sino por invertir en bonos a 30 años del Estado. O sea, tomar el activo de menor riesgo. Esto es alucinante, ¿sabes? Entonces es importantísimo que la gente se dé cuenta de lo que está cambiando en el mundo, que es esto, que los bonos del Estado ya no son un activo de reserva. Y por lo tanto, la capacidad de esos gobiernos y de esos estados que pensaban, nosotros podemos emitir toda la deuda que queramos porque siempre la va a absorber el mercado, resulta que los grandes compradores de esa deuda a nivel mundial han dicho no, gracias. Y eso, claro, cambia el paradigma rápidamente, que es lo que estamos viviendo ahora, no por la elección de Donald Trump, sino por lo que pasó ya en el año 2020, cuando se creó en 7 meses más cantidad de dinero que en toda la historia previa de los países desarrollados. ¿Y esto tú cómo ves que termina, Daniel, o que evoluciona? ¿Crees que vamos a seguir con un aumento de la presión fiscal y un aumento de la inflación descontrolado? ¿O crees que en algún momento no va a quedar otro remedio que cortar de raíz las estructuras públicas? Porque de raíz me refiero a un corte importante en los gobiernos europeos. Va a depender de las sociedades civiles, ¿no? Obviamente, la respuesta no te la tengo que decir, ya la sabes tú y la saben los que nos están viendo. La respuesta va a ser pretender y extender. El Banco Central Europeo está bajando tipos porque tiene que disfrazar el enorme problema fiscal que tiene Francia, con un déficit de más del 6% fuera de control y una deuda desbocada, porque tiene además, ahora han decidido que van a gastar 800.000 millones de euros en defensa y no he visto en ningún medio de comunicación, ¿y esto quién lo paga? ¿No? Todo el mundo está diciendo, el otro día decía el presidente español, le dijo no sé quién, no hay problema de recursos. No sé que no hay problema. O sea, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la primera respuesta va a ser esa. La primera respuesta va a ser, por supuesto. Y la siguiente va a ser que ahí sí venga un problema tan relevante de estancamiento secular en el que las empresas, los ciudadanos digan basta ya, en el que ya ahí sí va a tener que haber una reimaginación de lo que es el Estado como lo conocemos, ¿no? No como una máquina de gastar cada vez más sí o sí, porque sí, sino como lo que debe ser, que es un administrador de recursos finitos. No sé qué opinas tú al hilo de esto de la reducción del Estado. Pues no me resulta casual que últimamente esté habiendo tantos empresarios del sector tecnológico cerca de gobiernos, ¿no? Y con tanto protagonismo. Porque me hace bastante gracia, lo comentaba el otro día con Luis Martín Caviedes, que es inversor era inversor hasta ahora en proyectos tecnológicos. Le decía que me hacía gracia que suele haber ahí en la calle mucho debate con cuánto empleo privado va a destruir las IAs. Sí.
pero no veo mucho debate de cuánto empleo público pueden suplantar las IAs. Claro. Porque hay muchísimo empleo público Claro. que es muy fácil de automatizar porque es burocrático, Claro. y que va a poder realizar una IA, ¿no? Y no sé si opinas que este movimiento de agentes dentro de la industria de tecnología acercándose a gobiernos pueda tener que ver con esa posible reimaginación del Estado. Yo creo que lo que está pasando también, mira, la mayoría de los grandes líderes del sector tecnológico son personas que piensan de manera diferente, y la mayoría, en realidad, o por lo menos los que yo he conocido con cierto detalle, y la mayoría son personas que tienen ideas libertarias. ¿Por qué? Porque no hay manera de crear un gigante tecnológico si no es pensando contra la caja, ¿verdad? Entonces, claro, muchos de estos líderes como Elon Musk y como tantos otros, no solamente Elon Musk, se dan cuenta de dos cosas, importantes las dos. Número uno, cerca de los gobiernos puedes influir para que la tecnología, en vez de ser algo que vaya a destruir, sea algo que va a ser mucho más potente. Pero para eso tienes que convencer a esos gobiernos de que se tienen que retirar, se tienen que reducir y se tiene que limitar la labor del gobierno. Que la tecnología puede crear muchísimo más empleo del que desplaza y va a generar muchísima más riqueza, pero no lo va a hacer con un Estado que es constantemente agigantado. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado ven eso. Y por otro lado ven otra cosa, que es aquellos líderes tecnológicos que se han acercado a los estados depredadores y se han hecho amiguillos de los estados depredadores, lo primero que ha hecho el estado depredador ha sido cargárselos. O sea, mira, vamos, ¿dónde está Jack Ma? ¿Sabes? Sí. Claro, o sea, y esto estaba yo en Estados Unidos cuando vino el famoso crackdown de China contra las empresas tecnológicas, que decía, no, porque es una cuestión de corrupción, de no sé qué, no sé cuántos. Y me decían a mí, no es una cuestión de corrupción, es una cuestión de un Estado que dice, yo no quiero competencia. ¿Y cómo ves, que ahí seguramente vamos a coincidir, el papel del run run que ya empieza a ver con el euro digital? Ah, eso seguro que lo Lo van que a se hacer. pretende, qué papel va a quedar la banca comercial. Claro. Hoy estaba yo en una reunión con un grupo de empresarios y me decían, ¿y por qué la banca no levanta la voz contra el euro digital? Que es como si... Porque se lo van a cargar. Pues claro, pero es como si fuera, imagínate tú que tú tienes un restaurante y que te hacen una medida para que la gente no coma. Pues es literalmente eso. ¿Eh? Entonces, ¿y por qué no? Porque están tan completa y absolutamente ahogados y tan completamente dependientes de una regulación asfixiante y de eso, que la banca se tragó una aberración que les ha hundido, que les hundió, como los tipos de interés negativos, y se va a tragar el euro digital. Ahora, el euro digital lo van a implementar sí o sí, porque es que no se puede. La Unión Europea no tiene la moneda de reserva del mundo, y a pesar de lo que diga mi querido amigo Luis de Guindos, ni lo va a hacer, porque es la única moneda del mundo que tiene riesgo de redenominación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el riesgo que tiene ante lo que hemos comentado hasta ahora es que los ciudadanos empiecen a no querer utilizar el euro en la manera en la que se ha estado utilizando hasta ahora. Eso no significa que no vayas a comprar en el supermercado con euros. Eso significa que se empiecen a hacer las grandes transacciones de las economías europeas en otras monedas. Por ejemplo, en China, China pesa el 14-15% del Producto Interior Bruto del mundo y su moneda solo se utiliza en un 4% de transacciones. Yeah. Eso significa que ni las empresas chinas utilizan su moneda. Entonces, el riesgo es que te vayas ahí. Y el riesgo también es que te pase lo que a Japón, que te metas en una espiral en la que no salgas de una circunstancia de estancamiento secular. Entonces, como el objetivo es pretender y extender, tienen que hacer un mecanismo que obligue a que se utilice el euro. ¿De acuerdo? Es decir, que no vaya a venir BMW o Nestlé, o, bueno, no Nestlé, pero vamos, BMW o una empresa, o da igual, no voy a decir nombres, una gran empresa o las grandes empresas europeas y empezar a hacer transacciones
de M&A y sus grandes transacciones en otra moneda que no sea el euro, ¿sabes? Obligar. Entonces, mucha gente me dice, pero esto va a ser un fracaso. Va a ser un éxito brutal. La única manera en la que una cosa tan dañina se implementa es empezando como un éxito espectacular, y luego ya te ha pillado, ¿sabes? Claro. Hombre, es de libro, ¿verdad? Es igual que cualquier otra, ¿no? Tú dices, vamos a lanzar el euro digital, va a pasar esto. Y luego me dices si tengo razón o no dentro de unos años. Vamos a lanzar el euro digital. Lo lanzan. Sacan la legislación. La legislación hace que un porcentaje de tu dinero y un porcentaje de las transacciones, etcétera, tal, se tengan que hacer en euros digitales, bla, 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 bla. Y ya verás esto. Durante un tiempo aparecerá por todos los medios de comunicación, el euro digital sube más que el euro, llámalo tradicional. Los ciudadanos que pusieron sus ahorros en depósitos en el Banco Central Europeo llevan ganado un poder adquisitivo de no sé cuánto. Incesante, va a ser incesante. Y entonces cuando la gente pase de el miedo que tiene ahora porque escuchan a Daniel Lacayo, o te escuchan a ti, o escuchan a Mar Vidal, o al otro, la gente diga, pues venga, vamos a hacer como eso, ahí ya te han pillado. Pero va a ser, empieza siempre como un éxito absoluto, ¿sabes? Que además es lógico, porque claro, cuando tú lo lanzas, la oferta monetaria es muy pequeña. Claro. Entonces es muy probable que simplemente por un efecto transaccional el euro digital tenga un premium, claro. ¿Vale? Mientras estás pagando los 800.000 millones del plan de defensa, monetizándolo vía el euro tradicional. Entonces, hay que prestarle mucha atención a todo eso. Hay que prestarle mucha atención a todo eso, porque las trampas van ocurriendo. ¿Por qué se quiere introducir el euro digital? ¿Tú te imaginas una empresa que tenga un producto líder y que sea líder en el mercado, que tenga que obligar al mercado a que compre su producto? ¿No? Si eres líder, ¿a ti qué te importa la competencia? No te importa nada. La única razón por la que tú quieres que se obligue, igual que hablábamos antes de los empresarios, ¿no? De los empresarios extractivos, es si lo que quieres es hacer un producto de mala calidad. Claro, y que por lo tanto sea obligatorio utilizarlo, ¿no? Y luego, por supuesto, el euro digital, ya fuera de todo esto, que se puede debatir o no debatir, lo que es incuestionable es que es una magnífica herramienta de control. De control, social. Exacto. Es un poco la trampa que viene por detrás. Hombre, claro, es la trampa. Es la trampa. Es como dice, oye, fíjate qué facilidades te va a dar que si se va Internet y la luz, vas a poder seguir comprando. ¿Y cómo que se va a ir Internet y la luz? ¿Sabes? Es que no sé si has visto el vídeo del Banco Central Europeo. Sí. ¿Cómo que si se va Internet y la luz voy a seguir poder comprando? Fíjate lo que te están diciendo, ¿no? Y luego te dicen, no, que te están preparando, ¿no? Te están preparando para que tú aceptes algo que es no solamente intuitivamente, sino empíricamente dañino, como mejor que una alternativa que es de un miedo que no debería ser justificado, ¿no? ¿Sabes? Porque bueno, al final la trampa del euro digital es que ellos puedan, para que un poco cualquier persona que no tenga conocimientos de este tipo de cuestiones monetarias o de cómo se va a controlar el euro digital, va a permitir que a nivel político, yo que sé, imagínate circunstancias como cuando pasó el COVID. Pues sistema de vacunación, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo tiene que vacunarse y demás. Claro. Perfecto. Con el ánimo tenso como estuvo en aquel momento y con ese ánimo de control político y demás, podrían darse casos, como de hecho sucedió en Canadá, de decir, oye, pues si no haces X, claro, no puedes usar tu dinero. Hombre, claro. Y te bloqueo la desbancarizarte. Hombre, por supuesto. Imagínate lo siguiente. No hace falta ni siquiera que pienses en algo como el COVID. Imagínate que la Unión Europea decide que se tiene que reducir el consumo de carne por cuestiones medioambientales un 50% al año 50, ¿vale? Y entonces tú vas todos los días a la carnicería y el Banco Central está viendo la cantidad de carne, aquí, malvado carnívoro, que estás comprando, ¿de acuerdo? Y te puede penalizar
por consumir más carne de lo que considera. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, esto no, la gente dirá, ¿qué cosas dice don Daniel? No, ¿qué cosas dice don Daniel? Vamos, entonces, cuando te querían hacer un carné para entrar en los restaurantes en medio del COVID, etcétera, etcétera. Cuando tú le das, a ver, cuando la única ventaja real que tiene un instrumento es que se pueda utilizar para la represión de los ciudadanos, se va a utilizar para la represión de los ciudadanos. Claro. Decía el exgobernador del Banco de España, Mafo, un encanto, decía, el hecho de que un cuchillo pueda ser utilizado para matarte no significa que no se deban hacer cuchillos. Gran diferencia. Número 1, que aquí el que produce cuchillos es uno, solo. 2, que el que produce cuchillos es además el que los utiliza. No eres tú, ¿sabes? Entonces, yo a la gente le explico siempre, ¿qué es esto del euro digital? Y digo, mira, nosotros todos vivimos en un entorno en el que hay todo tipo de represión, todo tipo de control, todo lo que tú quieras. Pero no es lo mismo que yo tenga un policía dando vueltas alrededor de mi barrio a tener un policía en mi nevera. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Y el euro digital no es el euro electrónico. Eso ya lo tenemos. Eso ya lo tienes, ¿vale? El euro digital es lo que tienen los bancos con el Banco Central Europeo. Es como casan, ¿no? Entonces, lo que dicen los defensores del euro digital es esa herramienta estupenda, el euro digital, que tienen los bancos con el Banco Central Europeo, ¿por qué no democratizarla a todo el mundo? ¿Por qué te crees que están todos los bancos callados ante la bajada de tipos, cuando los tipos son negativos y les perjudica, o ante la llegada del euro digital, o ante regulaciones que les hacen su labor y su trabajo y sus beneficios más bajos y su rentabilidad más pequeña? Porque esa dependencia les impide quejarse sobre las políticas del Banco Central Europeo. Claro, entonces es muy sencillo. Mira, yo además a los defensores del euro digital me encanta debatir con ellos porque todavía no me han dado ninguna razón por la que hay que defenderlo. De hecho, supongo que si es bueno para el ciudadano, que eso me hacía gracia el otro día charlando con un amigo que me decía, bueno, pero será positivo porque así podemos tener una trazabilidad y habrá transparencia con los bienes públicos. Y le dije yo, sí, espérate sentado. No, y sobre todo, que habrá una trazabilidad, pero si eso ya lo hay. Pero si tú vas a tu banco, todo es trazable. Sí, vamos, y como se te ocurra sacar en efectivo 20.000 euros y pagar algo por ahí, te van a poner una multa. O sea que trazabilidad ya hay. Siempre se utiliza el subterfugio y el engaño de con esto se va a luchar contra la economía sumergida. Esto lo llevo escuchando yo, que ya peino canas, como veis, desde que se prohibieron los billetes de 10.000 pesetas. No, es que se acaba la economía sumergida mañana. No, es que vamos a quitar los billetes de 500 euros y se acaba la economía sumergida. Para nada. La economía sumergida va a estar sumergida exactamente igual y si eso se mueve a otra moneda o lo que sea. Pero se utiliza para aumentar el control, claro, pero se utiliza para aumentar el control. Y sobre todo, es que si de verdad me dijeses, cuando a mí los defensores del euro digital me venden sus supuestas bondades, que como te vuelvo a repetir, no son nada que no exista ya, ¿vale? Yo siempre les digo lo siguiente, estupendo, lánzalo ya, pero sin una legislación. Fíjate lo que decía Lagarde. Lagarde decía, se tiene que hacer una legislación en el Parlamento Europeo y en los Estados miembros antes de que lancemos el euro digital. Y yo digo, ¿por qué? Lánzalo, igual que lanzas una stablecoin, o igual que lánzalo y que el mercado lo demande. No, se tiene que poner una legislación para que sea obligatorio. Claro. Entonces, si tú lo que quieres es mayor trazabilidad, mayor control y más de eso, impón o no impón, deja que el mercado utilice blockchain, que la trazabilidad es absoluta, y deja que el mercado se mueva con más independencia, no con menos independencia. O sea, la idea de que las soluciones a los problemas monetarios, fiscales, es lo que hablábamos antes. La idea de que lo que no funciona se soluciona si hay más planificación central, solamente se le ocurre a un burócrata socialista, claro.
Claro. Bueno, ya hemos terminado con un poco la parte del bloque de inflación, eurodigital y demás. Vamos ahora me interesa escuchar tu visión de las medidas de Trump Sí. en cuanto al tema de los aranceles, que como ves aquí mediáticamente a Trump, pues lo tienen, todo lo que hace es malo, dañino, los recortes que ponen de él siempre son muy sesgados. Tiene sus cosas, Hombre, claro. obviamente, como cualquier político, pero tampoco, y lo comentábamos antes con Iñaki Arrola, nadie es blanco o negro, nadie es todo malo ni nadie es todo bueno, ¿no? Claro. Entonces, dentro de las políticas o de las decisiones que ha tomado ahora Trump, ¿cómo tú las interpretas, a diferencia de la opinión mayoritaria? Bueno, lo primero que a mí esto me recuerda muchísimo, cuando yo era un chaval, a lo que pasaba con Ronald Reagan. Los medios de comunicación, era incesante, día tras día, Ronald Reagan es tonto, Ronald Reagan está loco, Ronald Reagan va a hacer la Tercera Guerra Mundial, Ronald Reagan va a hundirlo todo, Ronald Reagan es un proteccionista por los aranceles a Japón, todo. Me recuerda muchísimo a aquella época, pero además lo hemos visto en general. ¿Por qué? Porque lo que pasa sobre todo en Europa, pero en general, es que los medios de comunicación, los líderes conservadores así melifluos, lo que decía Hayek de socialistas de derechas, les parecen bien. Los critican mucho, les parecen bien. Pero lo que no toleran son los presidentes republicanos, porque el Partido Republicano es un partido que está conformado por dos tipos de ideologías que son extremadamente atacadas en Europa en general y en los medios de comunicación global. Los soberanistas y los libertarios. Entonces, ha juntado los demonios para todos los medios de comunicación, que lo que hacen siempre, por supuesto, es intentar elevar al estatismo depredador, sea conservador o sea... Que viven de ello. Hombre, claro. Pues la mayoría no son rentables. Claro. Entonces, ¿qué es Donald Trump? Donald Trump simplemente es una consecuencia. Es una consecuencia de una sociedad estadounidense que se ha hartado de un sistema que no les está beneficiando. En el que hablábamos antes, pues se ha entregado el sector manufacturero a una China que ya ni siquiera me está enviando productos baratos. O sea, ni siquiera me estoy beneficiando, voy a tener una inflación más baja. Que me decían el otro día, es que el déficit comercial es equivalente a la entrada de capitales en Estados Unidos, y entonces si tienes que reducir el déficit comercial, vas a reducir el ahorro privado. Pero si los ciudadanos norteamericanos se han visto agobiados hasta la extenuación con la deuda, ¿sabes? Entonces, ¿dónde se está yendo todo eso? A un sistema que no está funcionando. Entonces, lo que hace Donald Trump es darle un golpe a la mesa. Y Donald Trump es un negociador. Donald Trump es un empresario. Entonces, esto de que hay que decir palabras no sé qué y bla, bla, no, eso es Pedro Sánchez, ¿sabes? Él es un negociador. O sea, entonces, aquí estamos tan enamorados de la forma. Sí, que el pero fondo da igual, ¿no? Yo se lo decía el otro día, a mí las formas que me molestan son las de Pedro Sánchez, ¿sabes? Pero, ¿y cómo negocia Donald Trump? Yo se lo decía a un grupo de empresas que estuve el otro día en una conferencia y les decía, ¿sabéis lo que hace Donald Trump? Lo mismo que hacéis vosotros todos los días con vuestros suministradores, lo mismo. Claro, tú eres tu suministrador, viene y te dice, te voy a subir los precios, y tú le dices, no. Pero es que... ¿Y por qué no No, es que me han subido los costes. Bueno, pero es que yo te compro el 80% de lo que tú vendes, ya sabes. Entonces, es exactamente así. ¿Y cómo lo hace? Con el puño encima de la mesa. ¿Y por qué lo hace con el puño encima de la mesa? Porque la manera diplomática no solamente fracasó, sino que se fue al lado contrario. Porque esto la gente no lo escucha, y yo lo he dicho un par de veces, pero lo repito aquí. En el año 2016... Rex Tillerson y Steve Mnuchin le convencieron a Donald Trump de que había que negociar con la Unión Europea y con China de manera diplomática. No, hombre, si es verdad que tenemos unas barreras comerciales brutales contra las empresas estadounidenses, si es verdad que hay un sistema que perjudica claramente a Estados Unidos en la parte exportadora, pero vamos a negociarlo de manera suave. ¿Y qué es lo que pasó en esa suavidad, en esa diplomacia? En ese periodo, 2016-2023, la Unión Europea, China
y la mayoría de socios comerciales de Estados Unidos no solamente no negociaron mejoras, sino que aumentaron sus barreras comerciales no arancelarias y también las arancelarias, por si acaso. Mientras a la vez, y esto ya, como dicen los ingleses, para añadir insulto a la injuria, mientras además todas esas barreras que se le ponían a los estadounidenses se le quitaban a los indios, a los marroquíes, a los argelinos, dependiendo de los intereses políticos de ese estatismo que en realidad ese estatismo del globalismo que comentabas tú antes, en realidad lo que ha estado elevando ha sido la extracción de Estados Unidos como la economía más potente del mundo y como el sistema de libertades al que parecernos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Donald Trump? Da un golpe encima de la mesa. Se asusta todo el mundo. Donald Trump es un proteccionista, Donald Trump es un proteccionista. Y claro, aquí se nos ha vendido una entelequia. Se nos ha vendido que aquí vivíamos en una especie de paraíso de libre comercio hasta el 2 de abril del año 2025. Una falacia absoluta. Estamos viviendo en un periodo en el que la norma son los aranceles en todo el mundo y en el que la norma son las trabas comerciales no arancelarias. Por ejemplo, el Reino Unido tiene aranceles muy pequeños, pero tiene unas trabas no arancelarias gigantescas que le ponen al nivel de Argentina kirchnerista en cuanto a barreras al comercio. Una cosa increíble, ¿no? Entonces, claro, ¿eso a quién le fastidia? Eso le fastidia a las empresas estadounidenses, ¿no? Entonces lo que dice es vamos a equilibrar la balanza. Y vamos a equilibrar la balanza sabiendo que los socios comerciales tienen dos talones de Aquiles. Talón de Aquiles número uno es que la mayoría de estos países han estado aumentando capacidad productiva y entrando en grandes niveles de sobrecapacidad y deuda con el objetivo de mi sobrecapacidad se la vendo a los norteamericanos, que es el mercado más grande y el más rico. A la vez le pongo barreras a las empresas norteamericanas y el segundo talón de Aquiles es que muchos de esos países necesitan su ingente entrada de dólares para estabilizar su moneda. Fíjate que habrás escuchado, y vosotros, en los medios de comunicación, que el dólar se desploma. Y no has visto en ningún sitio que el yuan está a mínimos de 20 años con respecto al dólar. En ningún sitio. Bueno, que el dólar se desplome, interesa a todo el mundo que tiene deuda en dólares, ¿no? Pues sí que, por otro lado, el concepto de desplome es que el dólar está por encima de donde estaba entre el 2009 y el 2018. ¿Y tú escuchaste alguna vez con Obama que el dólar se desplomaba? Para nada, para nada. Lo llamaban depreciación competitiva. ¿Ves lo que es la narrativa? Aparece Donald Trump, es el dólar se desploma. Aparece Obama y es depreciación competitiva. Aparece Donald Trump y es aranceles y proteccionismo. Aparece Joe Biden y es reciprocidad comercial, porque Joe Biden mantuvo y aumentó todos los aranceles de la administración anterior. ¿A Europa, Daniel, le debería preocupar más la devaluación del yen? A Europa no, la devaluación del yen no le afecta. No le afecta. Le afecta que Japón, que es el mayor comprador de deuda de Estados Unidos y de deuda europea, ante un problema de pérdidas como el que hemos hablado, decidiese dejar de comprar deuda europea. Claro, para Japón, que tiene que sus bonos dan una rentabilidad exigua, pues ¿qué es lo que pasa? Que comprar bonos de Europa al 2 y pico % es un chollo, ¿sabes? ¿No? Yo me acuerdo hablar con un gestor de fondo de pensiones japonés que le decía, ¿cuál es su rentabilidad estimada para los próximos 10 años? Y decía, 1%. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que ha visto? Esos dos talones de Aquiles, ¿de acuerdo? Entonces, ha empezado una negociación, y es una negociación clarísima. Clarísima. Claro, la gente parece que es que no sepa lo que es una negociación, porque claro, él dice, quiero 100, y todo el mundo, ¡ah! El Liberation Day, quiero 100. ¡Ah, por Dios! ¿Cómo puede hacer esto? No sé qué, no sé cuántos. Y entonces, fíjate que no ha habido ni un solo país que haya dicho, no negocio. Entonces, todos a negociar, ¿vale? Y luego te da
50. Ya está, ya has ganado. Ya has ganado. Ya has ganado, has equilibrado la balanza un poco, ¿eh? De manera que Estados Unidos no tiene que tener no tiene que tener superávit comercial ni superávit fiscal, porque es la moneda de reserva del mundo, pero no puede tener cualquier déficit fiscal y cualquier déficit comercial. A mí lo que más me preocupa de todo el contexto ahora mismo, porque por un lado sí ha habido esa dejadez reconocida de Estados Unidos de delegar Sí. toda la industria y Que la ha sido una fábrica. política, no Sí, ha sido sí. dejadez, Sí, ha sí. sido una política. Sí, activa. Bill Clinton lleva a Estados Unidos, no lleva, recibe el viento de cola de las políticas de Reagan y Estados Unidos llega a un espejismo de superávit fiscal durante un tiempo. Y entonces Bill Clinton y su equipo, Rick Rubin, toda esa gente, etcétera, dicen, bueno, el déficit comercial no importa. Como tenemos el déficit fiscal controlado, podemos tener el déficit comercial y beneficiarnos del crecimiento global de ese gran mercado que es China. Vamos a darle nuestra capacidad productiva. Eso fue una política, eso no fue... Sí. Claro, ¿qué sucede? Que Estados Unidos es Estados Unidos con la mentalidad del americano, con el sueño americano. En el momento que las cosas se apretan allí, se abre la libertad con fuerza. Es una democracia mucho más avanzada que las que tenemos en Europa, a mi ver, por cómo fue constituida. Y digamos que me preocupan menos porque ellos al final vuelven a resurgir, salen adelante y demás. Pero ¿en qué contexto se queda Europa cuando Estados Unidos y China, o las grandes potencias, se van a ver obligadas a mirar para lo suyo? Sí. Y Europa se va a quedar un poco como en tierra de nadie. Hombre, yo creo que vamos a ser positivos con Europa, primero. Grandes éxitos de la Unión Europea. Primero, que somos 27 países cuya historia era matarnos, que estamos cooperando. Sí, que por lo menos no nos estamos matando. Importante éxito. Segundo éxito, el euro. El euro. Todos los que se quejan de la inflación que tenemos ahora, yo siempre les digo, imagínate si Yolanda y Pedro tuviesen moneda propia, que además de que se llamaría el Pedro, seguro, porque le habrían cambiado la denominación, la inflación que íbamos a tener. Y la gente te dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé? Porque he vivido la peseta. Porque yo he vivido inflación del 14-15%, ¿sabes? Y la hubiéramos tenido muy superior. Entonces, menos mal que tenemos el euro, Dios de mi vida y de mi corazón. Ahora, la Unión Europea tiene un problema, que es que se ha autoconvencido esa burocracia extractiva de que la solución a todo es eso que llaman mayor integración. Es una equivocación total. Una cosa es que tengas mayor cooperación, otra mayor integración. ¿De acuerdo? Una gran multinacional funciona bien cuando cada una de las divisiones funciona como empresas independientes y luego todo el mundo tiene una estrategia común, pero no... ¿Qué es lo que pasa? Yo veo unas grandísimas dificultades con la Unión Europea. Porque fíjate que la Unión Europea ha publicado el plan Draghi y la brújula de la competitividad. Estás enterado por lo de la brújula de la competitividad para mirarlo. Y entonces su gran objetivo y su gran política con lo de la brújula de la competitividad ha sido retrasar 2 años la implementación de las medidas de restrictivas a las pymes. Claro, si tú eres una pyme, te lo retrasan 2 años, pues dices, pues oye, pues no me está solucionando nada. Claro. Entonces, yo creo que en la Unión Europea hace falta una revolución en la que las empresas le digan aprovechen este shock y le digan a los gobernantes, aquí, o negociamos o perdemos. Y encima resulta que lo que pide Lutnick, lo que pide Trump con respecto a la Unión Europea es en un 80% lo que exige el plan Draghi y lo que pide todas las empresas de Europa, que es levantar nuestras barreras comerciales, ¿sabes? Lo que pide la administración Trump de la Unión Europea, para que alucine la gente, es en realidad el 80% de lo que pide el informe Draghi, de lo que piden las empresas, de lo que está pidiendo todo el mundo, que le levanten la bota del cuello a las empresas, a las estadounidenses y a las europeas. Por último, Daniel,
¿Por qué hay tan poca cultura financiera en España y por qué crees tú que no se fomenta? Porque es curioso en los colegios, institutos y en la educación pública en general, pues abordas un montón de temarios que muchos no te acaban sirviendo para gran cosa, pero cuestiones tan importantes como cómo negociar una hipoteca el día de mañana cuando quieras comprar tu vivienda, cómo funciona la inflación, no sé, cuestiones de economía básica familiar Sí, que podrían ser de gran utilidad o cómo generar un ahorro. claro, No se ve nada y después la gente sale pues, aprendes a base de golpes, ¿no? claro. ¿Y por qué crees tú que no se fomenta más esa cultura Está hecho financiera? apuesta. Claro. Es por diseño. Es por diseño. Es por diseño. Pero yo muchas veces digo que menos mal. Porque imagínate quién te iba a dar las clases. Sí, bueno, también, claro. No, claro. O sea, ¿quién te crees que te iba a decir cómo se forma la inflación? Los que te dicen que la culpa de la inflación son las tiendas. ¿Eh? ¿Quién te crees que te iba a decir lo que son los tipos de interés? Los que hacen que los tipos de interés estén por encima para las empresas y por debajo para el gobierno. Entonces, está hecho por diseño porque hay una animadversión absolutamente encarnizada y brutal contra todo lo que sea el entorno financiero por parte tanto del entorno político como, y en especial, de la academia. O sea, el odio absoluto que le tiene esa academia endiosada, que se creen que son muy importantes, etcétera, y tal, y que cual, que porque han hecho 2 papers o no sé cuántos, el odio que le tienen a la gente que está en el día a día, a la gente que está, que mira precios, que está mirando mercados, que mira la economía real y la financiera, es absolutamente espectacular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que los manuales de educación financiera te los iban a hacer esos. Sí, Entonces te decía, los van a hacer los mismos que me dieron a mi clase, yo hice la carrera, y hasta cuarto de carrera, eran 5 años, hasta cuarto de carrera yo no escuché en empresariales nada más que montar una empresa no merece la pena, todas las empresas, la mayoría de las empresas quiebran, los tipos de interés los fijan los bancos para arruinar a las familias, la política monetaria tiene que ser expansiva y el gasto público no genera inflación. Entonces, ya ves tú, o sea, 4 años, menos mal que tuve el quinto, pero 4 años que son para olvidar, ¿sabes? decía Agustín Laje, Sí, que lo conoces bien, él tiene una teoría sobre el tema de la academia, ¿no? Que sí, dice que como al final tienen esa autopercepción de que son grandes intelectuales claro, y que son los que dominan la claro. materia, pero en cambio trabajan de lo público, viven de lo público y necesitan la relevancia y la importancia de lo público, siempre ven con recelo al que se gana la vida con éxito en el sector privado. Y luego pasa otra cosa. En la academia, el éxito no viene de crear valor añadido, sino de la interconexión con otros que vayan a, digamos, avanzarte, ¿no? Etcétera. La academia tiene muchas cosas maravillosas, ¿eh? Sí, No es una claro, por supuesto. crítica, y no es una crítica a la academia, es una crítica a esos académicos que se elevan como si fuesen especies de gurús, sin haber tocado una cuenta de resultados en su vida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo siguiente, que una persona que ha estudiado muchísimo, que ha trabajado muchísimo, ha leído mucho, pues obviamente dice, yo soy muy listo, y resulta que vienes tú, o viene el otro, o viene un panadero que ha montado una panadería y luego tiene 5 panaderías y luego tiene 7 panaderías y que le va maravillosamente y dice, oye, aquí hay una injusticia, yo soy súper listo y gano muy poco y ese gana muchísimo y no sabe de nada. Entonces entra la tentación, que no es No, generalizada, no. pero como decía Churchill, los grillos que hacen más ruido son los envidiosos. ¿Mm? Son esos que
que odian el hecho de que haya un empresario, como has tenido tú aquí tantos, que hable de economía cuando son ellos los que realmente saben, etcétera, o qué tal. No, yo creo que lo maravilloso que tiene la academia es que debería estar conectada a la empresa, y al estar conectada con la empresa, al estar conectada con el mercado, hay un montón de académicos y por eso las escuelas de negocio tienen mucho más éxito que lo que es la academia, digamos, de universidad pública. Porque es gente que está conectada a la realidad. ¿Y qué es lo que hace la realidad? La realidad te da golpes y te está llevando a la humildad constantemente. El mercado todos los días, ¡bah!, 2 tortas. La realidad, ¡bah!, 2 tortas. Entonces, y te enseña a trabajar con los grises, ¿no? En la teoría todo es blanco-negro. Claro, es lo que el otro día me decía, no, porque es que, claro, Daniel, es que el déficit comercial es equivalente al ahorro, a la entrada de capitales del Estado. Hombre, pues no. Vamos a mirar las cosas porque los grises son muy importantes. Claro, y si resulta que toda esa cantidad de capital que está entrando se va a multiplicar por 5 la valoración de empresas que ya sean, no sirve para todo ese tipo de cosas de las que estamos hablando. Lo que me refiero es a que ahí es muy importante. Y por eso es tan importante esto que está ocurriendo en las universidades, en los que la colaboración con las empresas y la colaboración con los mercados, las escuelas de negocios, etcétera, le están dando a estas personas que son increíbles y que han estudiado un montón y que son súper currantes, la oportunidad de ver la realidad. Yo creo que hay un gran... Lo que está pasando en Harvard es maravilloso. Uh-huh. El hecho de que le hayan quitado el dinero público a Harvard parecerá que, primero, ¿por qué tiene que tener dinero público un sitio que te cobra $85.000 claro, por estudiar? Claro. ¿No? Que no pasa nada, encantado, ese es el mercado. Y que tiene uno de los endowments más grandes de la historia, del mundo. ¿Por qué es importante? Porque es que Harvard se había despegado completamente de la realidad. Claro. Es que ya la gente se iba, estudiaba en Harvard para tener un título de Harvard, pero no aprendía nada, porque los profesores que le estaban dando, le estaban contando unas cosas completamente aberrantes, como que la riqueza la crea el Estado imprimiendo moneda, la MMT y todas esas cosas. Entonces, que vuelvas a la realidad es muy importante y es positivo, y es muy positivo. Claro. Por cerrar, Sí. Daniel, y por dejar un mensaje optimista también a la gente, porque hemos hablado de toda la situación y demás, pero al final siempre que se cierra un ciclo es para que se abra uno con mayor conciencia, para no volver a caer en lo que hemos hecho regular en la anterior ocasión, ¿no? Entonces seguramente florecerá algo nuevo y mejor, y todos aprenderemos un poco de ello. ¿Qué consejos a nivel financiero, no recomendaciones de inversión ni nada de eso, pero sí consejos financieros básicos podríamos dar a las familias en general o cualquier persona que vea este vídeo de cara a lo que tú prevés que está por llegar, ¿no? Vale. Primero, para cualquiera, el momento para empezar a invertir es ayer. 2, que no piensen que invertir solamente es tener éxito, que vas a tener errores y aprender de los errores son unos elementos esenciales. Que si no tienes tiempo y capacidad, o si no tienes ganas, o si no, o lo que sea, que vayas a un asesor independiente con el que tengas un diálogo constante, con el que también participes. Eso es importante. Hay gente que también va a un asesor independiente y no le llama nunca, ¿de acuerdo? Que además sepa que una vez que sabemos que los estados te van a destruir el poder adquisitivo de la moneda, lo peor que puedes hacer es tener tus ahorros en depósitos o tu caja como empresa en depósitos. Y que tienen que luchar contra la inflación, que es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Y que eso es lo que te da independencia y libertad económica. Perfecto. Pues oye, Daniel, un placer la charla, espero que haya estado a gusto Mucho. Y gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.